Buenas tardes. Hola, Hola, buenas hola, buenas tardes. tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué alegría estar aquí con vosotros otra vez. Claro. Otra vez, otra vez. Aquí hay algunas que es la segunda y otras la tercera, como Bueno, yo bueno, la muy bien. La tercera. Sí, es verdad, la sí. tercera. Sí, es verdad, sí. Bueno, ¿qué ¿Cómo tal, José estáis? Luis? Bien, bien. Bueno, yo la voz un poco tomada porque tengo un catarrazo que no veas, pero bueno, como estamos en casa, Bueno, tranquilamente, sí, pues sin sí. problema. Está bien, Entonces, está bien. Tampoco estaríamos mal tomando café allí en una no, cafetería o cualquier cosa. estaríamos mejor. Echamos de menos los encuentros presenciales. Por la Pero primera vez. los online también son buenos porque pueden participar gente que no estamos todos juntos. Por ejemplo, aquí está Fernando, que está en Sevilla, Sí, es está verdad, sí. Chus, que está en Barcelona. Yo estoy en Badajoz, así que bueno. Tú estás en mi tierra, Sí, sí. jodido. Luego en Alicante hay por ahí, bueno, hay un poco por todos lados. Pero bueno, un placer tenerte aquí otra vez Igualmente. con una nueva novela. Enhorabuena por el pedazo de premio. Un Muchas gracias. premio muy, muy merecido, José Luis, que yo hablé con Oscar y le dije, oye, mira, ¿qué tal, José Luis? Sin problema, Pepa. O sea que, y la verdad es que, claro, porque tú me preguntabas por Instagram y yo no sabía qué me decías. Por eso yo te ponía interrogaciones y tal. Y claro, luego ya se lo dije yo y tal, y todo muy bien. Y bueno, vamos a empezar un poquito el debate. Muy bien. Vamos a empezar a hablar de tu libro hoy, que de eso se trata, y de si yo te contara, José Luis. A mí me ha gustado mucho, aunque he notado que totalmente diferente de los demás. Sí. El anterior era diferente, el otro también era diferente. ¿Has cambiado de registro o eres un escritor de estos polifacéticos que no se va a anclar en decir solo voy a escribir sobre un tema, sobre novela histórica o sobre este periodo o sobre esto otro? Tú escribes, porque ya lo cuentas al final del libro, el por qué empezaste a escribir. Si yo te contara, pero bueno, para entrar un poquito en detalle, pues cuéntanoslos un poco, para que... Pues mira, os voy a contar algo que poca gente sabe. Eh, eh, Bueno, sabes que esto se está grabando, ¿no? Sí, sí, lo sé, lo sé. Mira, Vale. en 2010, cuando me presenté, bueno, me presenté a final de 2009 al Premio Caja Granada de Novela Histórica. Mm, ya, El Premio Caja Granada era su segunda edición, la primera la había ganado Maripau Domínguez con La Casa de los Siete Pecados y decidí presentarme, quedé finalista con La Colina de las Piedras Blancas. Pues me quedó aquella espinita clavada de no haber ganado ese premio, porque además mm, eh, tenía indicios más que fundados de que hasta último momento el ganador era yo, ¿no? Entonces, bueno, aquello me dejó mal sabor de boca. Y, y quería probar, transcurrido el tiempo, ya con 5 novelas publicadas, digo, voy a probar otra vez con algún premio. Entonces me presenté a uno con una novela que tengo escrita y no publicada y que a mí me gusta mucho, una novelita corta, pero que está muy bien, a mi juicio está muy bien. Entonces decidí probar suerte y obtuve una respuesta un poco desconcertante, porque de manera oficiosa me hicieron llegar eh, la opinión del jurado acerca de esa novela. Me dijeron que era una novela literariamente muy buena, pero poco comercial, y que por lo ya, tanto no me iban a dar el premio. Bien, entonces eso me llevó a una reflexión, ¿de acuerdo? Entonces los premios literarios ya no valoran exclusivamente la calidad literaria, por supuesto. valoran otras cuestiones, valoran una cuestión puramente comercial. No hace falta irse al planeta para comprobar hasta qué punto quien vende es el autor y no el libro, ¿no? Mm, Entonces, claro, digo, bueno, muy bien, pues me senté con mi agente y digo, vale, de acuerdo, tengo dos opciones, no volver a presentarme a un premio, seguir con mi trayectoria, escribir y tal, o demostrar que puedo ganar un premio escribiendo una novela que esté bien escrita, pero que además esté un poco desprovista de esa carga un poco más pesada, sino que sea algo mucho más ligero, algo más
comercial, algo más que llegue a un público mucho más amplio. Pero ¿serías capaz? Digo, bueno, voy a intentarlo. Digo, voy a claro. intentarlo. Digo, mira, acaba hace unos días me ha puesto sobre la pista un doctor en historia de un tema que me gusta, históricamente me gusta, y creo que ahí puedo enmarcar una historia que tengo en la cabeza y tal. Bueno, pues ese es el origen real de si yo te contara. Lo que voy contando por ahí en los medios de comunicación es solo una parte. Es que un doctor en historia me puso sobre la pista, efectivamente, de lo que había pasado en el entorno de la Embajada Española en París al inicio de la Guerra Civil Española. Y aquí estoy. Pues aquí estamos todos. Y encantado. A mí me ha gustado mucho especialmente por donde se desarrolla, ¿no? Que tú sabes que yo te lo he contado varias veces que yo me crié en París. O sea que a mí ha sido como un volver a recordar y volver a, aunque no algunos aspectos, pero en otros sí. Bueno, vamos a empezar. José Yolanda. Luis, un placer volver a verte, Igualmente, Yolanda. un gustazo y un gustazo volver a leerte. Y sobre todo el cambio de registro, que yo creo que, bueno, vamos a ver, talento y oficio, como se dice entre comillas, te sobra, con lo cual el cambio de registro yo creo que te sienta bien. Pero me resulta curioso, en los últimos meses, yo no sé si tú también por tus contactos o por tus lecturas, se está hablando mucho en literatura y en muchas novelas de esa tercera Sí. España que no quería la guerra, que se vio metida en ella por el motivo que Mm. fuera y que la padeció quizá incluso de forma más cruel a veces que quienes estaban en los bandos combatientes que estaban como en posesión de la verdad, por decirlo así, ¿no? Cada uno en su línea. Eh, ¿Tú crees que esto es una tendencia, es una casualidad o es algo que era necesario en literatura? Bueno, a ver, yo creo que es la consecuencia de que desde hace un par de décadas, quizá incluso menos, hasta ahora se han empezado a desclasificar buena parte de los archivos que tienen que ver con la guerra civil y hemos empezado a tomar conciencia de que efectivamente no tiene sentido hablar de las dos Españas, sino de las tres Españas. Entonces, todos los que nos dedicamos o a todos los que nos gusta escribir novela histórica, pues este es uno de los argumentos que tenemos quizá eh, no más fáciles, pero sí es cierto que por lo reciente tenemos una gran cantidad de documentación y no solo documentación, sino testimonios reales con los que hemos convivido, nuestros abuelos. Con lo cual es bastante fácil enfrentarse a una cuestión de estas desde el punto de vista de la documentación. Luego tiene una gran dificultad, que es que el tema es muy espinoso, es muy controvertido, es muy difícil afrontar cualquier episodio de la guerra civil de una manera muy aséptica. Entonces, bueno, pues es verdad que hay una tendencia y hay una forma de expresarle a todos los españoles, oye, no, esto no iba exclusivamente de dos bandos, aunque es cierto que había dos bandos enfrentados en la guerra, pero no eran los únicos afectados en la guerra civil, ¿no? Ahí tenemos a Pérez Reverte con Línea de Fuego, o hay otros autores que en los últimos tiempos están tratando la guerra. En mi caso, yo trato la guerra civil, pero desde fuera, es decir, desde fuera de nuestras fronteras. No, porque lo que pasó de frontera hacia adentro yo creo que está bastante trillado ya, ¿no? Independientemente de que se trate de la tercera España, de una, de la otra, da un poco igual porque yo creo que ya está bastante avanzado. Pero pocos han tratado qué pasó fuera de nuestra frontera relacionado con la propia guerra civil. Sí, Como a yo mí me creo que además eso gusta, es un punto que yo creo fundamental. Es decir, no quedarte en nuestro territorio, sacarlo fuera y ver esa guerra civil desde una perspectiva exterior. Porque muy pocas veces recordamos todo lo que Europa, digamos, nos negó y nos dio. También pero yo creo que más nos negó que otra cosa. Pero es siempre interesante ver y yo creo que esa perspectiva ayuda mucho a comprender determinadas cosas. Y tú lo has hecho con dos personajes que, vale, son ficticios dentro una situación real, pero una vez que tú te pones a investigar todo lo que pasó en esa embajada, todo lo que sucedió, eh,
¿Hasta qué punto tú crees que influyó en lo que pasaba luego aquí, detrás de los Pirineos? Bueno, yo creo que fue determinante completamente. Es decir, el hecho de que Francia e Inglaterra decidiesen ya desde el primer momento, estamos hablando del 25 de julio, Francia votó la no intervención. El 25 de julio, es decir, había pasado una semana y pico, Una ¿no? semana, sí. Entonces, claro, en una semana ya Francia decidió. Es verdad que luego tuvo muchos, hubo muchas idas y venidas, pero ya el 25 de julio votaron la no intervención. Con lo cual, el hecho de que Francia e Inglaterra no quisieran apoyar al gobierno de España, al gobierno de la República, en aquel momento, vamos a hablar del gobierno de la República, aunque la República no era más que un régimen, de una forma de gobernarnos. En el gobierno en ese momento actual para España, es decir, las tropas gubernamentales si hubieran recibido la ayuda de Francia y de Inglaterra, todo se habría equilibrado mucho más en los primeros momentos. Pero los primeros momentos ya fueron determinantes. Al menos todo el avance de las tropas de los sublevados desde Sevilla hasta Toledo, prácticamente, que fue muy rápido, todo eso se habría equilibrado si Francia e Inglaterra hubieran decidido apoyar a las tropas gubernamentales. No fue el caso, mientras que Alemania e Italia, desde el primer momento, incluso antes, ya estaban apoyando a una parte del bando sublevado. En concreto, fue el general Franco quien tomó la iniciativa por sí. Al margen de todo el resto de los sublevados, él decidió contactar con Alemania y con Italia y recibió ayuda desde el primer momento. Con lo cual, es verdad que hubo un desequilibrio brutal al principio. Y hasta que se equilibró todo eso, pues cuando se quiso equilibrar, probablemente ya era demasiado tarde. Entonces sí que fue determinante el hecho de que Francia decidiese que no, a pesar de que en Francia gobernaba el Frente Popular, un Frente Popular muy parecido al Frente Popular español. Sí. No, yo solo puedo felicitarte porque yo creo que lo has contado muy bien y creo que aparte de lo que cuentas es cómo lo cuentas y creo que hay que mirar también un poco detrás de lo que cuentas, conocer ese trasfondo y además interesarse por él, porque creo que es muy poco conocido y nos has dejado ahí con la mielecita en los labios por saber un poquito más, pero solo puedo felicitarte, darte la enhorabuena, desearte toda la suerte del mundo, felicitarte por el premio, por supuesto, y gracias por una lectura tan apasionante y tan bien narrada, de verdad. Muchas gracias, Yolanda, muchas gracias. Belén, Hola, José Luis. Bueno, pues como Yolanda, enhorabuena, me hizo muchísima ilusión que fueras tú, Gracias, Belén. porque creo que ya te lo comenté en la Feria del Libro cuando me firmaste tu última novela, que la de Lágrimas de Oro, que bueno, la última antes de esta, Madera de Sí, Salvia Azul fue la primera novela que yo me compré cuando abrieron por primera vez las librerías, después de que pudimos salir a la calle en la pandemia. sí. Y no sé, y fui y me compré en mi librería de cabecera de aquí de la zona, me compré Madera de Sabia Azul. Entonces le tengo, no sé, pues de esas cosas que te quedan ahí, pues te tengo un cariño muy especial porque, bueno, pues no sé, me recuerda, además de que me gusta mucho cómo escribes, bueno, pues a mí me ha gustado mucho, me ha sorprendido lo de tratar la guerra civil, que es un tema sobre el que a mí no me gusta leer, que lo trataras desde fuera. Me ha gustado mucho esa neutralidad, o sea, cuentas la historia, o sea, no te casas en ningún momento, todos tenían sus luces y sus sombras, y a mí eso me ha gustado mucho. Y una de las cosas que me ha llamado la atención, fíjate que yo no soy de las románticas del grupo, yo no soy de las que ven las historias de amor precisamente, no son lo que más me gusta, pero hubo un momento que me sentí como si yo estuviera así asomada, pues a un balcón o a una ventana o algo, y debajo tenía a Luz y Armando como cerca, pero sin tocarse, como que casi se matan. Es que se las has hecho pasar canutas. O sea, es que ha sido tremendo. O sea, yo le decía, este hombre, pensando en ti, yo decía, es malo, o sea, malo entre comillas, pero los hace sufrir mucho. No bueno, o sea, yo lo veía, incluso pues me gustaba eso de que en un capítulo hablabas de lo que estaba haciendo uno y en otro capítulo, no siempre era así, pero muchas veces, lo que estaba haciendo Luz. Eh, mm, ¿No has tenido la tentación alguna vez de coger
y bueno, que se vieran así o algo, no sé, es que hay mil cosas que podría preguntarte, pero eso me resulta muy curioso. Yo me he sentido como un espectador de la Sí. situación desde arriba, porque claro, yo como lector, yo sí tenía la información que ellos no tenían. Y entonces a mí eso me parecía, a mí eso me gusta mucho, que yo tenía una información que los que están en el libro no tienen, me gusta jugar con ventaja. Y entonces, y no has tenido, ¿cómo te planteaste hacer eso? Que tuviera, si eso es una percepción que he tenido yo, o te lo planteaste así, y si es realmente así, si no tuviste la tentación alguna vez de decir, venga, voy a hacerles un guiño. Que lo mismo es una cosa que me he lucubrado yo todo yo sola. No, no, sí, tiene uno cuando está escribiendo tiene la tentación de hacer muchas cosas, de que se maten entre ellos, de que se vean, de que se vean pero no quieran encontrarse porque de pronto se hayan dado cuenta de que ya no quieren estar con esa persona, quieren estar con otra, no sé, bueno, cosas de todo tipo, ¿no? Pero al final tú te imaginas una historia y dices, no, esta es la que voy a contar. Ya cuando ya te haces la idea de cuál va a ser la estructura, dices, esta es la que voy a contar. Van a estar a punto, pero no. Y al final, pues se supone que el uno al otro le pregunta, bueno, ¿qué pasa? Y el otro le dirá, pues si yo te contara, ¿no? Si yo te contara todo lo que me ha pasado, tal, sin llegar a lo mejor a alcanzar a saber definitivamente que han estado a punto eso de matarse o todo lo que le ha pasado al otro. Es decir, piensas que a lo mejor solo te ha pasado a ti. Entonces, bueno, pues al final te haces la idea de que quieres contar eso y cuentas eso y ya está. Pero tentaciones muchas. Tienes la tentación de que pasen muchas cosas y al final las vas desechando porque no te parecen apropiadas o te parecen apropiadas, pero simplemente tomas la decisión cuando estás escribiendo y ya está. Dices, esta es la historia que quiero contar y esta es la que voy a contar y no me voy a salir de aquí porque si no me voy a meter en un berenjenal impresionante. No, esta va a ser y ya está. Pues muchas gracias, que sepas que me has despertado mucha curiosidad. No lo voy a decir porque como somos muchos, así queda la pregunta por si alguien la tiene pensada, pero que voy a rebuscar porque no conocía absolutamente nada de, o sea, esa visión desde fuera, que es lo que has hablado con Yoli, yo reconozco que para mí era muy desconocida. No tenía ni idea y sí que quiero rebuscar, quiero mirar algo porque yo soy una apasionada de la Segunda Guerra Mundial y aunque ya sé que no es lo mismo, pero sí que, Sí, bueno, ahí empezaba ayer ya visiones mira, y no sé, creo que es, vamos, no tenía ni idea de eso. hay un libro que es este, es uno de los que he Sí, utilizado, ¿eh? Es uno de los que he ese viene utilizado para... atrás en la bibliografía, me parece. ¿Viene ese? Sí, 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 viene este ¿verdad? porque Es que me lo es apunté. uno de los que he manejado. Es cierto que el autor aporta muchísimos datos objetivos y en sus apreciaciones personales es subjetivo. Es decir, es Bueno, absolutamente a ver. tendencioso, pero aporta muchos datos que están documentados. Entonces, viene muy bien para hacerse una idea de lo que pasó. Él establece un periodo más largo que el que yo cuento en la novela. Él establece desde el momento de la sublevación hasta mayo del 37. ¿Vale? Mi novela termina antes de mayo del 37, Sí, pero sí. bueno, se hace una idea bastante buena si queréis profundizar a través de un ensayo. Este está muy bien. Y luego hay otro que es este, que fue, el autor es el historiador que me puso sobre la pista de esto, que es su tesis doctoral. Está más difícil de encontrar porque es una publicación de la Diputación de Badajoz y es bastante más difícil. Francia ante el estallido de la Guerra Civil Española. Pero el otro es de la editorial Crítica y es bastante fácil de encontrar. Es de Miguel Campos, Armas para la República, Contrabando y Corrupción de julio del 36 a mayo del 37. Luego ya, pues, lógicamente cuando escribes una novela manejas mucha más información, pero ya para ambientar el asunto, ¿no? Como era Berlín en aquellos días de agosto del 36, cuando se estaban celebrando las Olimpiadas y Jesse Owens con 4 medallas de oro tenía que protegerse de las chicas alemanas que querían cortarle con unas tijeras la ropa deportiva, o como era el París de aquellos días en que se estaban preparando para la Exposición Internacional de 1937. Es decir, pues, para ambientar todas esas cosas, como era el Madrid de julio del 36. Todo eso ya pues utilizas otro tipo de... Pero para la estructura de la historia, estas dos monografías están bastante bien, son dos tesis doctorales y están bastante bien. Ya digo que yo creo que uno más que el otro
son tendenciosos cuando emiten su opinión personal, pero en la parte exclusivamente histórica están muy bien. De acuerdo, pues muchísimas gracias, de verdad. Bueno, me ha gustado un montón, no sé, bueno, a mí es que me gusta mucho cómo escribes, o sea que muchas Muchas gracias. gracias, Belén. Gracias. Bea, Hola, hola, ¿qué tal? José Luis, estoy aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Wow, ¿cómo me lo he pasado? Ha sido muchísima, como decía Belén, ha sido mucha tensión. Se encontrarán, no se encontrarán siempre. Al final de cada capítulo parece que se van a encontrar y ay, por fin, ahora vamos a saber qué es lo que van a hacer los dos juntos. No, no, los dos juntos no van a hacer absolutamente nada. Tremendo. Me ha gustado mucho. Me ha gustado Bueno, eso. juntos lo que hacen es escaparse. Claro, claro, lo único que van a hacer es escaparse los dos juntos, sí, pero es que me intrigaba si al final los encuentran antes de terminar toda la operación y consiguen pues fastidiarla de alguna forma para los dos lados y quedarse neutrales como pensaban y tal, pero y era muchísima tensión, es que estaba todo el rato en el libro, ay, ahora se encuentran, no, no se han encontrado, bueno, pues en el próximo capítulo, en el próximo, y ha sido, me ha encantado cómo lo has hecho, porque creas una tensión continua y es que no puedes parar, o sea, yo es que me lo he liquidado rapidísimo y me da mucha rabia porque me lo estaba pasando muy bien, pero es que he tenido que acabarlo rapidísimo. Me ha gustado mucho el tema, sobre todo como lo has tratado, el tema neutral, porque la guerra civil es muy difícil mantenerse neutral y por eso a mí no me gusta mucho leer sobre ella, pero este me ha gustado mucho. Y me ha parecido muy curioso el tema del tráfico de armas. Yo no, o sea, nunca me lo había planteado y es verdad que era evidente que tenían que proveerse de armas ambos bandos, no tenía ni idea y no tenía ni idea de cómo lo hicieron. O sea, de los comisionistas, había comisionistas en todas partes, que toda la vida y como siempre. Y me ha parecido curioso, no sé si es una licencia tuya o es verdad que los alemanes daban armas a uno o al otro quien pagara mejor. Sí, es el episodio De Goebbels. de los alemanes, es cierto. Es decir, los, el gobierno español en aquel momento, viéndose perdido, digamos, viendo que no conseguían un suministro de armas adecuado para defenderse, pues lo intentaron todo, incluido la compra de armas al régimen nazi. ¿Qué pasaba entonces con el régimen nazi? Pues que estaban en el periodo de entreguerra, estaban en pleno programa de rearme. Es decir, Hitler encomendó a Goering que llevase a cabo el programa de rearme y para eso hacía falta dinero, hacía falta mucho dinero. Entonces no le hacían ascos al dinero de la República Española. La República Española, el gobierno que permaneció en Madrid en un primer momento, eh, tenía todas las reservas del Banco de España, de oro del Banco de España, no solo de oro, sino también de divisas, y entonces con eso pues intentó pagar un avión de las líneas aéreas postales españolas, llevó 144.000 kilos de libras de oro al Banco de Francia, las depositó en el Banco de Francia para pagar desde ahí todas las compras de armas en un primer momento. Luego llevó otras cantidades posteriores, pero en un principio llevó esas 144.000 libras para intentar comprar inmediatamente en Francia, a pesar de que Francia apostó por la no intervención. Ellos intentaron que Francia, aunque fuese de forma clandestina, le vendiese todo lo que pudiera. Lo intentaron con Bélgica, lo intentaron con otros países del entorno mediterráneo y lo intentaron con Alemania y lo consiguieron. Bien, es verdad que tal como refleja la novela, en un primer momento le dijeron que no, utilizando como pretexto el secuestro de un avión alemán en Azuaga, en la provincia de Badajoz, eh, y la detención de toda la tripulación. Pero luego, a través de armadores griegos, establecieron una trama para meter armas en la costa mediterránea que estaba del lado de las tropas gubernamentales. Y por ahí eh, el régimen nazi suministró armas también a un precio alto para la defensa de la República, mientras que con los sublevados trabajaban a crédito. No les cobraban, a los otros les cobraban por adelantado y cantidades muy altas y a los otros no. Los otros, incluso en algunos casos, con el ánimo de probar el armamento en España, ni siquiera les cobraban. Qué barbaridad.
Qué curioso. Esa es otra cosa que te quería preguntar, que o sea, el gobierno pagaba las armas con las reservas del Banco de España. Ujú. ¿Y los sublevados con qué las pagaban? Con aportaciones de gente, Con de aportaciones simpatizantes. privadas, Ujú. todo se sabe, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos y que todo el mundo conoce es Mark, el de la banca Mark, que financió buena parte del inicio de la sublevación. Luego ellos tenían además los arsenales del propio ejército, de la parte que quedó de la parte sublevada, es decir, que ya de antemano arrancaba con más armas que las tropas gubernamentales. Y luego, como digo, Alemania e Italia trabajaban a crédito con ellos. Alemania a través de la ISMA, que fue una sociedad que crearon en Marruecos para suministrar armas a crédito a los sublevados. Es decir, mientras que a las tropas republicanas se las cobraban por adelantado, hasta que por fin la Unión Soviética decidió suministrar armas que ahí pues las tropas gubernamentales pagaron también con el resto, lo que les quedaba del oro del Banco de España. Qué curioso. Me ha encantado saber toda esta historia, ¿eh? Me ha gustado mucho, o sea, me ha encantado descubrir todo este aspecto. Me ha encantado. Me ha gustado mucho. José Luis, muchísimas gracias. Me lo he pasado muy Gracias a bien ti. y me ha encantado leerte. Gracias. Bueno, antes de seguir vamos a hacer nuestra fotografía de grupo, que es una captura de pantalla con el libro José Luis. Tú también. Voy, cojo yo mi libro también. Sí, sí, por favor. Mira, Otra. Ya está. genial. Bueno, seguimos. Fernando. Fernando se ha quedado pillado. Con Fernando ya tuve la ocasión de hablar en Sevilla, pero mira, siempre es Sí, agradable, sí. así que Bueno, pues. No, ah, bueno, estoy aquí, ahí ah, está, ahí está. es que ahora. estoy aquí. Ahora, ay, José Luis, pues un verdadero placer de nuevo. La verdad es que echamos muy buena noche aquel día que te dieron el premio. El Y la premio, verdad sí. es que me alegré mucho porque si algo destaca en tu obra literaria es la originalidad. Y otra vez lo has vuelto a conseguir. Es una obra original que se habrá podido hablar de este tema, pero no es algo que se trate mucho. Entonces, es un poquito de luz en ese tema, ¿no? Dentro de lo que es la temática bélica de la guerra civil o de la Segunda Guerra Mundial también, un poco. Entonces, yo me alegré mucho por el premio porque te lo merecías, vamos, por la trayectoria y por los libros tan originales, de temáticas tan originales que los que siempre nos has deleitado, vamos. Entonces yo quería preguntarte, porque es interesante cómo tratas el tema en el libro, los detalles, porque se puede aprender mucho de esta historia y de todo lo que cuentas con los detalles de las conversaciones y de las escenas de los personajes. Entonces, aparte de que cada vez uno va aprendiendo más sobre lo que ocurrió en la guerra, esos detalles que hacen que comprendamos por qué al final se perdió la guerra un bando y la ganó otro. Lo que sí me he dado mucho más cuenta con tu novela es que al final la República, entre todos, la mataron y ella sola se murió, ¿no? Se podría decir. Bueno, sí, está claro que finales del siglo XIX y principios del XX, el tema de los pronunciamientos, desde Martínez Campos hasta el propio Sanjurjo en el 32, era siempre una permanente insatisfacción hacia el régimen que gobernase en ese momento o el gobierno que tuviésemos en ese momento. Y parecía que en el momento de la proclamación de la República, que ya fue cuestionada, bastante cuestionada a partir de las elecciones del 31, pues de las municipales del 31, pues, pero bueno, parece que se había aceptado incluso por buena parte de los monárquicos, ¿no? Y tal, y parece que la cosa iba medianamente bien, pero se estropeó como siempre. Es decir, no habíamos tenido ni un momento de sosiego en todo el siglo XIX y tampoco lo tuvimos a principios del siglo XX hasta el 36. Todo fue un desastre y del 36 al 39 pues más todavía y en la posguerra pues todo un desastre, en fin.
parece que no, España no había tenido nunca sosiego, ¿no? Pero en el caso de la República, del régimen republicano, no me refiero al gobierno concreto del Frente Popular, sino a la República como régimen, como forma de gobierno, ¿no? Es decir, la República, para que hubiese durado, para que hubiese perdurado y hoy en día España fuese como Francia, como Portugal, una república, pues primero no tenía que haber ocurrido la guerra, está claro, y segundo, tenía que haber habido un mayor afán de pacificación y para eso tenía que haber ocurrido lo que ocurre ahora, que hubiésemos tenido eh, una mayor proporción de la población española en la clase media. En aquel momento las clases estaban muy, muy, muy diferenciadas. Solía coincidir además que las clases adineradas coincidían con los monárquicos, mientras que las clases más pobres solían apoyar a la República. En fin, era un auténtico desastre, ¿no? Entonces, efectivamente, estaba abocada a perderse. Pero claro, lo que nadie esperaba era una guerra civil. Eso estaba más claro que el agua. Nadie esperaba eso. Es decir, ni siquiera los propios sublevados en el 36 esperaban una guerra civil. Ellos pensaban que iba a triunfar el golpe, como todo aquel que había dado un golpe de Estado esperaba triunfar. Luego casi nadie triunfaba nunca, pero estos esperaban triunfar y no esperaban una división tan grande, no esperaban un fracaso tan parcial dentro del arco nacional. Entonces, pues nada, pues claro, se fue al garete. ¿Qué pasó? Que el gobierno de la República, que entendía que era legítimo porque había emanado de unas urnas, es decir, de una mayoría parlamentaria, etcétera, no esperaba nunca que países como Francia o Inglaterra no fuesen a apoyarla. Sí, pero claro, resulta que todas las cosas tienen su explicación y en aquel momento de entreguerras, después de la malísima experiencia de la Primera Guerra Mundial, pues a Inglaterra le daba miedo, un miedo atroz que Alemania e Italia, por llamarlo así, se enfadasen. Es decir, que Alemania e Italia iniciasen una guerra a nivel europeo, que al final se inició. Pero ellos en ese momento tenían un miedo atroz. Porque claro, Inglaterra le dice a Francia, oye, que si esta guerra de España se extiende al resto de Europa, como tú apoyes a España, conmigo no cuentes para apoyarte cuando todo esto ocurra, ¿eh? Que aquí hay que mantener la paz, así que deja que los españoles se maten entre ellos, pero tú no te metas. Y Francia eh, le hace caso. Le hace caso por miedo a una guerra en Europa que a la postre se originó. No tardó mucho. Así que, claro, se dieron esas circunstancias, tal vez en otras circunstancias diferentes, sin una revolución rusa en el 17, sin un miedo atroz de los americanos a esa revolución rusa, sin el miedo de Inglaterra a Alemania y a Italia, etcétera, pues a lo mejor todo habría ido de otra manera. Y probablemente la República habría continuado su curso y este golpe de Estado sería una anécdota en los libros de historia, pero toda la- toda la situación internacional hizo que efectivamente que muriese la República, que nos abocase a una guerra civil y a una dictadura de 40 años. Es que me ha hecho mucha gracia porque una de las preguntas en la carrera de historia que me hicieron fue ¿por qué o sea, por qué fracasó la República a nivel interno en la guerra, ¿no? Entonces te explicabas, digamos, los bandos internos que había dentro de la República que no se llevaban bien. Y claro, con tu libro a mí me ha dado un poco de luz que ocurría también fuera. En Claro, otra cuestión, claro, esa que no no sabía que intervención ibas por y ahí, luego sobre todo lo que me ha... claro, no sabía que ibas por ahí, no sabía que ibas Entonces, eh, eh, del, entonces lo que, del fracaso en la guerra, claro, esa es otra cuestión, sí. entonces lo que sí me ha llamado mucho la atención es también, que esto no lo sabía, es las comisiones que se llevaban los propios republicanos por comprar las armas, que eso en el fondo era un poco sacar provecho del tema. Y ese oro, que al final ese oro terminó en todos sitios menos donde debía de terminar. Bueno, para que te hagas una idea, hasta uno de los ministros del gobierno español montó una trama para llevarse 20 millones de francos.
junto con otras dos personas, uno de ellos el aviador que se hizo cargo de ese avión que se secuestró en Azuaga, Antonio Resac. Este hombre, eh, junto con Ángel Galarza y otra persona más, montaron una trama para quedarse con esos 20 millones de francos, vendiendo armas al propio gobierno de la República, armas obsoletas, por cierto, que no ni siquiera funcionaban. Pero ¿qué pasa? Que lo traicionaron a Ángel Galarza valiéndose de unos anarquistas a los cuales luego Ángel Galarza mandó matar y los mataron. Es decir, que para que nos hagamos una idea, hasta los propios ministros del gobierno estaban implicados en estas tramas de venta de armas porque veían un negocio impresionante, claro. Es decir, a la desesperada, el gobierno de la República compró armas incluso de la Primera Guerra Mundial obsoletas que no llegaron a utilizar nunca por precios 10 veces superiores a los que valían esas armas en perfecto estado de uso. Así que, claro, pues sí, fue un desastre. Pues yo he disfrutado mucho con la novela porque, como te decía, rellena de información y de luz esos huecos que tengo de lo que estudié en la carrera y de lo que luego he ido conociendo. Pues muchas gracias, Solís. Gracias a ti, Fernando. Estaba diciendo que un tocayo tuyo que vive en Baeza, José Luis. Buenas, José Luis. Hola, ¿qué hay? ¿Qué Eh, tal, un tocayo? placer ¿Qué pasa? conocerte, decirte Igualmente. que he disfrutado mucho con tu novela, que, bueno, cuando la cogí es la primera vez que te leo y como mis compañeros me lo pasan en grande y, bueno, también me llamó mucho la atención, ¿no? Como es evidente tu nombre, digo, hombre, un escritor que se llame José Luis, este hombre tiene que ser bueno. Y nada, quería, ya que he visto que mis compañeros se han centrado un poco más preguntándote en el tema de la documentación, el armamento y demás, yo me quiero centrar un poco más en el tema de los personajes. Háblame un poco del desarrollo psicológico de los personajes, ya que empiezan medianamente bien y eso va fluctuando y, en fin, empiezan los sufrimientos y demás. Cuéntame un poco de ese tema. Bueno, pues para mis personajes principales, es decir, este matrimonio, Luz y Armando, eh, he vertido en ellos, digamos, un poco lo que desde pequeño he venido escuchando en, no sé, decenas de historias, por no decir cientos de historias, pero por lo menos decenas de historias de casos reales que tuvieron lugar en esos años, ¿no? De la guerra civil. Es decir, cómo las personas se transforman o sacan de dentro, a veces lo mejor, pero casi siempre en las guerras lo peor, cuando se encuentra en situaciones extremas. Entonces, claro, es decir, una persona que casi ni, pues, le importaba un bledo la política, jamás hubiera imaginado que iba a empuñar un arma, etcétera, etcétera, como Armando, por ejemplo, o la propia Luz, pero Ujú. centrémonos en Armando, cómo esa persona acaba implicado en una trama de compra de armas, para, en este caso para los sublevados, y cómo es capaz de hacer cualquier cosa ya ha llegado el punto en que lo ponen en situaciones extremas, ¿no? Es el reflejo de lo que le pasó a tanta gente, gente que eran labradores o eran funcionarios del ayuntamiento o eran cualquier otra cosa y que puestos en la tesitura de tener que defenderse a sí mismos o defender a su familia o defender su territorio o lo que sea, su casa, pues llegaron a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces mi personaje tenía que evolucionar desde esa casi inocencia o un poco ya desesperante a hacer lo que se me ponga por delante, ¿no? Con tal de salir de aquí ya, porque esto no hay solución, ¿no? Y en el caso de Luz, pues algo parecido, ¿no? Una persona que también, pues que no tiene nada que ver, que es ajena absolutamente a todo esto, y cómo, pues, para defender a su hija, con el ánimo de regresar algún día a su país o por lo menos estar al lado de su hija y tal, pues se echa para adelante y dice, mira, esto ya hay que, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Es decir, todo esto es algo parecido a lo que le pasó, a lo que le pasó a toda esa tercera España que hablábamos antes, gente ajena a la política o incluso a los ideales o teniendo ideales muy difusos, poco marcados, etcétera,
y que al final se vieron obligados a estar en un sitio o en otro. Y cuando digo obligados, es obligado, es decir, por cuestiones geográficas, por cuestiones familiares, por cualquier otro tipo de cuestiones, se situaron en un sitio pero sí que yo no tenía que estar aquí, pero ya estoy, así que ya como estoy, pues quiero regresar vivo a casa con todas las consecuencias, ¿no? Efectivamente, y al final, pues, los que quedaran en un lado y en el otro, pues cada uno pagó sus propias consecuencias. Quería preguntarte por el detalle del avión alemán que aterrizó en España y hicieron prisioneros a los pilotos. ¿Es real? ¿Está documentado? Sí, sí, está documentado, se sabe hasta el modelo de avión que era, muy moderno para la época. De hecho, el piloto que se desplazó a Azuaga para coger el avión y llevárselo a Madrid, eh, no, se la vio y se la deseó porque no conocía la tecnología alemana. Para él era una tecnología bastante avanzada, ¿no? No estaba acostumbrado a ese tipo de aviones. Y es real por un error como digo en el libro, ¿no? Un error del piloto. El piloto aterrizó en Madrid cuando en realidad iba para Sevilla. Y porque Sevilla era zona sublevada y Madrid era zona republicana. Y nada más aterrizar se dio cuenta y volvió a elevar el vuelo y ya no tenía combustible para ir a Sevilla. Si hubiera ido en línea recta, pues sí, pero así no, ¿no? Entonces, pues aterrizó de emergencia ya bastante cerca de Sevilla, pero no llegó a Sevilla capital y aterrizó en el sur de Badajoz, en Azuaga. Pues muchas gracias, José Luis. Seguiría preguntándote muchas más cosas que tengo aquí, pero le dejo la palabra a mis compañeros. Un placer conocerte y esperando tu próximo libro. Muchas gracias, igualmente. Pedro, Tardes, José Luis. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, disfrutando de Ya, tus novelas. ya te he visto por ahí reseñarla y recomendarla para Navidad y todo, así que ya sé que hace tiempo que la leíste. Como más de 2 meses, casi 3 ya, estamos en marzo. Y la leí el año pasado. Y que la tengo ya un poquito. De hecho, hay cosas que me han venido ahora a la mente, porque en aquel momento al reseñarla no estábamos con la batallita de ahora. Y es que hay temas de la actualidad que se empeñan en repetir el pasado. Todo está bien, que se paguen unas millonadas brutales de sobrecoste y de comisión para 4 golfos por unas mascarillas o por unas armas. Es que lo mismo, ¿no? Pues fíjate, y además en los dos casos es que los oportunistas se aprovechan de la necesidad. mm, Es decir, en aquel momento la necesidad imperiosa del gobierno de defenderse de los sublevados lo llevaba a fiarse de cualquier cosa que le ponían por delante, ¿no? Llegaba cualquiera y le decía que le iba a vender unas armas extraordinarias que estaban en perfectas condiciones de uso o unos aviones maravillosos y tal, y luego los aviones a lo mejor no remontaban el vuelo una vez que aterrizaban en los aeródromos españoles o las armas no llegaron a utilizarse nunca, etcétera, y además pagando, pues eso, precios desorbitados, ¿no? Hasta 16 veces su precio pagaron por algunos aviones que llegaron a aeródromos españoles y no llegaron a volar nunca más. Volaron una sola vez en territorio español. Llegaron, aterrizaron y se acabó. Entonces, Aquello que claro, pues eso, comentabas del ¿no? combustible. Mm. Así que en unos casos era porque el combustible era gasolina tetraetilada que no existía en España, en otros casos era porque eran aparatos prácticamente inservibles que los prepararon para un vuelo y luego ya los mecánicos españoles no fueron capaces de arreglarlos para tal. En otros casos, como digo en la novela, y es un caso real, las instrucciones venían en lituano porque eran aviones que estaban destinados a Lituania y no venían en español, ni siquiera en inglés o en francés, que hubiera sido un idioma bastante fácil de leer para los españoles y tal. Pues nada, ¿no? Entonces no fueron capaces nunca de montarles el armamento, bueno, no sirvieron para la guerra, un desastre, ¿no? Y sin embargo se pagaban precios desorbitados por ellos. Es verdad que los españoles, la embajada española en París disponía de una gran cantidad de dinero, ese oro que digo que depositaron en el Banco de Francia, y entonces, a la mínima que veían que había una posibilidad de mandar armamento para España, pagaban casi a ciegas, ¿no? Y la gente, pues claro, enseguida entre los estafadores se corre muy rápido la voz, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces te han preguntado o has visto tu cara, aunque no te lo hayan preguntado, de otra novela sobre la guerra civil?
Bueno, pues la verdad es que me lo he encontrado poco. Es cierto que hay gente que me ha dicho, "Uf, yo que a mí que me da pereza por otra novela sobre la guerra civil y tal". Sí, la verdad es que tampoco merece la pena mucho defenderse, ¿no? En estos casos. Dice, bueno, mira, yo te animo a leerla y después la comentamos a ver qué te parece, ¿no? No es, pero tampoco puedes andar diciendo, no, léetela, de verdad, que no tiene nada que ver con las anteriores que conozca, pues, tal, pues no sé, a lo mejor después le decepciona, ¿no? Si alguien está predispuesto a leerla, la lee, y si no, pues tampoco merece mucho la pena defenderse en estos casos, porque es cierto que, claro, toca la guerra civil desde otra perspectiva, pero la toca. Entonces, pues a alguien que le dé pereza leer sobre este tema, a mí me da también pereza leer sobre ciertas cuestiones. Oye, no hay que respetar a los lectores y esa pereza con la cantidad de oferta que hay para leer novelas, yo a la gente le animo a coger otra y a leer otra y no pasa nada. Yo seguiría preguntando, pero es que somos más. Si da tiempo luego, pues vuelvo con un tema que tengo por ahí. Yo como queráis, ¿eh? Yo tengo tiempo, a mí no me importa lo que queráis vosotros. Pues te lo Tere. pero Ah, no, Pedro, sigue, sigue. No, entonces, perdona, sigue, Pedro. al principio es que dijo que había ido cambiando, es verdad, cada novela no tiene nada que ver con la anterior, porque yo te conocí de las anteriores, no hablo, con fantasía histórica, por decirlo de alguna manera, porque es Mm, indescriptible lo de la sabia madera de sabia Madera de azul. sabia azul. Sí, Cambiaste completamente y nos metiste en el otro mundo y ahora sí. llegamos a la guerra civil. Pero ¿dónde te has sentido tú más cómodo o más a gusto o has disfrutado más? Pues la verdad es que he disfrutado con todas, desde mi primera novela, que era una biografía novelada de Manuel Godoy, la segunda con la que quedé finalista del Premio Caja Granada, que era sobre la historia de los náufragos de la Armada Invencible, no de la propia Armada, sino qué le pasó a los náufragos que se quedaron allí. La tercera sobre la guerra de la Cochinchina, no sé, a todas les veo un aliciente, en todas hay un punto de divulgación histórica sobre un episodio no conocido o sobre un personaje sobre el que del que tenemos una idea equivocada, ¿no? Entonces, siempre me encuentro cómodo porque siempre a la hora de escribir voy pensando, verás cuando lean esto, se van a sorprender, seguro que no saben de este asunto, ¿verdad? Es como los lectores esta cuestión la van a tomar bien y tal. No sé, siempre estás con la ilusión de que estás contando algo diferente. Entonces, siempre me encuentro cómodo. Y en el caso de Madera Sabia Azul fue diferente, fue muy diferente, porque es cierto que no se trataba de ningún episodio histórico, pero era una historia que una vez que se me ocurrió me pareció tan bonita que tenía más ilusión, si cabe, que con las novelas históricas, porque esa estaba absolutamente seguro de que iba a tocar la fibra de mucha gente. Entonces, Mm. pues la escribí también con una ilusión bárbara y sabiendo que tenía una historia en las manos muy emotiva. Muchas gracias y hasta la próxima. Siempre estamos, Gracias, según Pedro. acabáis una novela, ya estamos diciendo, ¿y cuándo sacar la próxima? ¿Y de qué ver la próxima? Es verdad. Con lo que se tarda en escribir una novela. ¿Verdad que sí? E histórica y Sí, rondando. sí. Esta no está más cortita, ¿eh? Sí, sí, está más corta, sí, sí. Y lo También es poco un que poco. tardamos nosotros en leerla, José Luis. Sí, bueno, la gente me dice, me la he leído en un fin de semana. Digo, joder, Sí, me ha costado a mí un año escribirla, date cuenta. O sea, ahí pero está. bueno, a ver, esto es así, esto es así. Sí, sí. Eso Había es que tener buena en la señal. recámara 5 o 6 y sacándolas como con una ametralladora, pero eso Ya no ves. se puede. Bueno, Tere, Hola, José Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, encantada de volver a verte, de volver a leerte. A mí Igualmente. me has sorprendido porque yo de todo esto que hablas, bueno, sí sabías un poquito de lo de Francia, pero poco más. No, me has descubierto un mundo eh, increíble, de verdad. Además, echa la ley, echa la trampa, porque Francia no vendía al gobierno republicano, pero sí vendía a una persona individual. Eh, yo me lo he pasado pipa. Has hablado de un fin de semana. Yo me lo leí en un fin de semana. No este Sí, sí. pasado, sino el anterior, porque el enganche es brutal. Además, cómo juegas con Luz y con Armando, los pobrecitos, lo que decía antes Belén que creías que iban a encontrarlos y de repente pues no se encuentran ahí cuando llegan ahí
a la escena de las pistolas, yo digo, ay Dios mío, mira, me la hiciste pasar en ese momento un poco mal, ¿eh? De eso Pero se la he trataba, ¿eh? de eso se trataba. Pero la he disfrutado mucho. Y yo te quería preguntar por lo que supuso el espionaje para recabar todas esas armas, porque me imagino que tendría un papel muy importante. El espionaje tuvo un papel importantísimo para las dos cosas, para la compra de armas y para el sabotaje. Es decir, Ujú. hay una novela de Pérez Reverte que se titula precisamente Sabotaje y que se desarrolla también en esta época, más o menos, un poco más tarde que la mía, pero también en este entorno, ¿no? En el entorno de la provisión de armas para la Guerra Civil Española. Y es que era muy importante, para ellos era muy importante el sabotaje. Por ejemplo, los sublevados, enterados de que Alemania le estaba vendiendo también armas a la República, a los republicanos, eh, todo su empeño fue, como no podemos enmendarle la plana a quienes nos está suministrando a crédito encima buena parte de nuestro armamento, como no podemos enfadarlos, no vamos a decirles nada, pero vamos a intentar enterarnos de cómo los griegos hacen llegar las armas al Mediterráneo y vamos a intentar sabotearlas en el Mediterráneo. Y en eso pusieron un gran empeño los sublevados, en que las armas nazis no llegaran a la República y se desviasen hacia puertos afines a los sublevados. Por Y, ejemplo, y, tam- es uno de los muchos ejemplos. sí, y también las armas francesas que viajaban de forma clandestina También intentaban también interceptarlas, pero los intentaban republicanos también, interceptarlas. es decir, los republicanos también intentaban Sí, interceptar era un tira y afloja entre ambos bandos. todo, es decir, una parte asegurarse el suministro y por otra parte intentar sabotear el suministro del contrario. Y otra cosita, lo de firmar la adhesión a la República en las embajadas, ¿fue en todas las embajadas del mundo o solo en la francesa, las europeas, digamos? Pues mira, ahí me coge. Yo creo que fue en todas, pero fundamentalmente en las embajadas europeas que estaban en el ámbito del conflicto. Es decir, en la URSS, en Alemania, en Italia, en Francia, en Inglaterra, es decir, todos los países, en Bélgica, todos los países que estaban en el entorno del conflicto y que podían influir en el conflicto. Claro, el gobierno de la República quería asegurarse de que las embajadas estaban limpias porque tenían serios indicios de que desde las embajadas donde todavía trabajaban muchos monárquicos y muchos afines a los sublevados, pues estaba saliendo información sensible, claro. Ellos lo sabían, tenían que dar con los individuos que estaban pasando esa información. Pero claro, el hecho de la firma, de la adhesión a la República, pues no era más que un Un pasito, ¿no? trámite, ¿no? Un Porque trámite, claro, muchos firmarían sin, claro. sin creer en ello. Claro, pero a los que tenían los ideales muy marcados, que eran precisamente los que más información pasaban y menos escrúpulos tenían, pues les costaba mucho firmar la adhesión a la República, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, un personaje real de la novela, que es Cristóbal del Castillo, pues a Cristóbal del Castillo le supuso tanto firmar lo de la adhesión que no quiso, entonces prefirió irse. Entonces, bueno, hay gente que tiene, pues, que tiene y tenía, y siempre tendrá unos ideales muy marcados y que no es capaz de hacer una cosa de esas ni siquiera por aguantar. Por aguantar. Muchísimas gracias por descubrirnos este mundo, de verdad. Nos descubriste ya con lágrimas un mundo apasionante y aquí ha sido Muchas gracias. especial. Muchísimas gracias y mucha Gracias a suerte. ustedes. Ah, y enhorabuena por el premio. Gracias. Gracias. Amparo. ¿Qué tal, José Luis? Estoy Hola, por Amparo, aquí. ¿qué tal? Bueno, pues me sumo a las felicitaciones por el Muchas premio gracias. y a mí yo he disfrutado mucho con tu novela. Sí que es verdad que el tema de la guerra civil es un tema muy trillado, pero eliges un tema del que yo tenía pinceladas, conocía algo, pero no tan a fondo como tú nos lo detallas. Me ha gustado mucho ese cambio de registro que apuntaba Yolanda y el tono de la novela, en donde no enjuicias, no tomas partido. Y
La novela me ha encantado porque está muy bien escrita, ha sido un pasapáginas y lo siento, pero me la he leído en 2 tardes. Yo lo siento, pero me la leí en No, dos no, si tardes. eso es un halago. Mi pregunta iba un poco a colazón porque, bueno, soy sanitaria y venía un poco a colazón con la pregunta que te ha hecho Pedro. No la voy a, pues el llenarse los bolsillos a manos llenas con comisiones y con precios estrafalarios y no, vamos, no la voy a repetir. Entonces, has comentado al principio que ahora se empieza a desclasificar muchos documentos. ¿No te has encontrado en tu proceso de documentación algún Armando o alguna luz real? Pues no, la verdad es que no he encontrado a nadie que haya tenido exactamente ese proceso, ¿no? Pero sí me he encontrado episodios que, que me sirven y me han servido para inspirarme o inspirar estos personajes, ¿no? Eh, Tendría anécdotas para contar muchísimas, ¿no? Pero he aprendido mucho, mucho, eh, intentando, junto con mi hermano, que es historiador, intentando rehacer la historia en la guerra civil, o sea, el periplo en la guerra civil de mis abuelos, de mis dos abuelos. Con uno de ellos tuve la ocasión de hablar, no mucho, porque yo entonces, cuando murió él, tenía 22 años y yo no, con 22 años todavía no tienes esa inquietud que vas adquiriendo con el tiempo y tal. Pero bueno, sí es cierto que recordaba algunas cosas de las que él contaba, ¿no? Pero siempre contaba, casi todas las cuestiones que contaba eran un poco superficiales, en el sentido de que contaba algo parecido a esas batallitas del abuelo, ¿no? Es decir, pues en la batalla no sé dónde, yo estaba en tal sitio, los italianos estaban allí, los otros estaban no sé cuánto tal, pero no había una profundidad en esas cuestiones, ninguna profundidad, o yo al menos no era capaz de advertirla, ¿no? No fui capaz de advertirla con esa edad. El otro de mis abuelos murió cuando yo tenía 4 años y entonces toda la información que tenía de él me la trasladó mi padre. Mi padre prácticamente no contaba nada. Yo le decía, pero ¿no cuentas porque no sabes? Dice, no, no cuento porque no sé. A mí mi padre no me contaba nada, decía mi padre. Mi padre lo que me contaba era esto, que unos senegaleses le daban unas palizas en Francia, no sé dónde. Digo, pero ¿qué en Francia? ¿Qué hacía abuelo en Francia? No sé, pasó allí y tal. Estaba en un piso en Madrid, lo detuvieron y lo iban a fusilar, pero luego no sé, tal. Entonces, claro, mi hermano y yo ya con toda esa clasificación de información que hay, ya es muy fácil si tienes un poco de conocimientos para moverte en los archivos y tal. Es bastante fácil rehacer la historia de cada una de las personas que combatieron en la guerra civil. Hay mucha información, más de la que creemos de cada una de esas personas, ¿no? Juicios sumariales, hay registros de por dónde pasaron, compañías en las que combatieron, eh, lugares por donde pasaron, en fin, todo eso, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de que no contaron por algún motivo, probablemente porque no quisieron contar, es decir, ellos no querían contar qué habían No hecho. querían, Eh, o sea, en el algunos miedo. casos, en algunos casos por no remover, en otros casos por no exponerse, por no reconocer que habían sido partícipes de una barbarie. Es decir, en otros casos por cualquier otra cuestión, pero fueron personas que más de una vez dijeron o pensaron si yo te contara, pero no te voy a contar. De hecho, no contaron, ¿no? Entonces, recreando o rehaciendo esa historia, sí que me he encontrado no exactamente con las historias de Armando y Luz, porque Armando y Luz tienen una trayectoria muy ligada a la compra de armas y tal, pero sí con esas personas que tú dices, no son las personas que yo conocí, o las personas que yo conocí sufrieron momentos que luego no reflejaron en su vida real. Es decir, una persona que pasó por esto no puede luego vivir una vida normal. Es Como les ha imposible. pasado a Armando y a Luz al final. Claro, No entonces yo pudieron. pienso, yo pienso en mis abuelos, en concreto uno de ellos, digo, mi abuelo no pudo vivir una vida normal después de eso. Es imposible. Entonces, si el recuerdo que tiene mi padre es de que mi abuelo tuvo una vida normal, fue con un gran esfuerzo de silencio de mi abuelo, porque si no es imposible. Es decir, hoy en día
con lo sensibles que somos todos y tal, mi abuela habría estado sometida a psicoanálisis permanentemente. Es imposible que viviese una vida como la que se me describe que vivió después de la guerra civil. Una vida normal, una vida tal, se casa, tiene 3 hijos, ejerce su profesión, eh, tal, y es una persona normal. Pues no, no podía ser una persona normal. Entonces, que callaba muchas cosas y no eran cosas normales. Entonces, es lo que he querido reflejar un poco también a otra escala con Luz y con Armando, ¿no? Personas que, bueno, viven una experiencia y luego probablemente prefieren no contarla y vivir una vida lo más sosegada y tranquila posible. Y solamente una curiosidad, porque yo digo, bueno, esto no sé si me la quitarían. ¿Cómo se te ocurrió que cuando Armando está en esa situación límite de dudas, de peligro, le venga siempre y le sobrevuele a ese soniquete de poemas y de canciones? Porque me ha llamado mucho la atención y ha habido veces en que hasta incluso me ha sacado una sonrisa. Sí, pues no sé, yo creo ¿Cómo, cómo, cómo se te ocurrió? que viene un poco también por el tic que tienen muchas personas o a lo que recurrimos muchos o recurren muchos. Unos se tocan la cara, otros se ponen nerviosos y entonces se les seca la boca, otros no sé. Entonces se me ocurrió que seguramente habrá alguien que siempre recurra a una canción o a un Los soniquete, el poemas. que sea, ¿no? Y en este caso concreto a poemas a estrofas de algunos poemas que hubiera aprendido en la infancia o en la juventud, ¿no? Bueno, pues ha sido un toquecito que a mí me ha gustado especialmente. Bueno, pues me reitero, felicidades por el premio, gracias por la novela, gracias a que se hayan desclasificado todos estos documentos y haya gente que nos pueda seguir contando, como tú lo has hecho. Felicidades. Gracias, gracias. Hola, José Luis, le he leído los labios a Pepa. Se ha Hola, dejado ¿qué tal? Es darte verdad la que enhorabuena. por la tos tengo silenciado el micrófono, sí es verdad, sí. Disculpa que parece que aquí los virus van rondando y yo estoy con mucho frío y no sé, estoy incubando algo bien gordo. Felicitarte por la novela que te contaría, muchísimas cosas. Fíjate, enlazando lo que ha dicho Amparo, este soniquete que repetía Armando, a mí me ha recordado los mantras que muchos repetimos para darnos fuerza y coraje y sobre todo no perdernos y conectarnos con quien somos realmente en momentos de estrés y no dejarnos llevar por las emociones. No sé si era esa tu intención. A mí me ha apasionado, me ha conectado muchísimo con cosas que me contaba mi madre de la guerra, bueno, de la guerra y sobre todo de la posguerra y sobre todo esos secundarios que has ido sacando, que eran fiel reflejo de las posibles interpretaciones o reacciones ante un mismo hecho histórico. Me ha impactado, me impactó muchísimo esos vagabundos, esa ciega que manda a todos, Luz, que hasta el momento había sido como una dama burguesa, sale la mujer más luchadora y obrera, por así decirlo, para defender a su cachorro, porque ahí la tratas como un instinto animal. Y haciendo referencia a todo esto, ¿cuál de tus secundarios has tenido que controlar más para que no hicieran sombra a esos dos grandes personajes como es Armando y Luz? Yo personalmente me he enamorado de Cora y Dolores, pero ¿tú? Bueno, a ver, durante el proceso de escritura tuve la tentación de convertir a Cora en la protagonista absoluta de la novela, ¿no? Porque cuando uno escribe, al final le gusta más o menos lo que está escribiendo y hay personajes que te salen especialmente bien.
Sí, porque ese cruce de piernas fue muy instinto básico. Sí, es verdad, completamente, ¿no? Muy instinto básico y muy el instinto básico que nos sale a todos, ¿no? El ánimo seductor que nos sale a todos cuando estamos con la persona con una persona a la que queremos seducir. Es decir, al final, eh, no solo por eso, sino por todo en general, yo creo que Cora es un personaje pues muy atractivo. A mí me empezó a gustar desde el principio, ¿no? Y, y la verdad es que no solo Cora, sino los personajes más perversos, que al final tiene que haber un contrapunto. Siempre en estas historias tiene que haber alguien que sea perverso para que el resto sobresalga, o los valores del resto sobresalgan más. Entonces, si uno quiere dibujar a Luz y a Armando como dos personajes que van evolucionando y tal, tiene que haber personas evolucionadas desde el principio. Ya tiene que, desde la página uno ya tiene que haber personas que no tengan buenas intenciones o de las que sospeches desde el principio o lo que sea, ¿no? Entonces, pues de esos secundarios está Cora y está mi personaje malvado, ¿no? Que está a punto de echar por tierra a la pobre Luz, ¿no? Sí, la verdad es que lo que más me ha sorprendido es el realismo. Que, a pesar de que son personajes ficticios, son demasiado reales y también demasiado contemporáneos. Desgraciadamente, se ha hablado mucho del contrabando, de los intereses, pero también hay muchos intereses económicos para enriquecerse esos países viendo sufrir a uno, que ahora actualmente lo estamos viendo pues con un Gaza o con una Sí. Ucrania. La historia realmente se repite siempre, parece un bucle y parece que el ser humano no acaba de aprender. Yo debo felicitarte, insisto, porque me ha encantado la manera de atraparme desde el primer momento con ese muerto que luego resulta que no está muerto y estos giros y esta tensión constante hasta la última palabra. Felicidades, de verdad. Muy recomendable, la voy a recomendar y muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Amanda. Marisa, Hola, muy buenas, José Luis. Hola Marisa, ¿qué Fe- tal? Felicitarte por el libro y por el premio. Ha Gracias. sido una maravilla de libro. He disfrutado muchísimo. Han hecho ya un montón de preguntas. Yo son pinceladas. Yo, Luz, que como madre, le he visto madre de coraje, cómo ha defendido a su cachorro, como comentaba María Jesús, y ha sido un personaje que me ha encantado. Y lo digo a colación de comentarios que han estado diciendo. ¿Tú te planteas la estructura o de repente voy cambiando, por lo que has dicho de Cora, que en algún momento podía haberla hecho como la protagonista de la novela? No tengo hilvanado el libro, voy improvisando. ¿Qué es lo Eh, que no- haces cuando montas la historia? Normalmente yo empiezo por el final. Empiezo a escribir la novela cuando ya tengo seguro el final. Ideo la historia más o menos y, y no empiezo a trazar la estructura hasta que no tengo seguro cómo va a terminar la historia. Entonces, una vez que tengo el final, digamos que es como el punto de fuga de un dibujo artístico. Es decir, tengo que ir llevando toda la historia hasta ese final y para eso tengo que ir trenzando todo. ¿Qué pasa? Que a veces cuando vas avanzando en el proceso de escritura, pues te encuentras efectivamente con un personaje que, que no esperabas que te saliese especialmente bien o que psicológicamente lo has dibujado mucho mejor de lo que tú esperabas o que has profundizado más en ese personaje de lo que en principio tenías previsto, por lo que sea, porque te ha ido gustando o porque lo que sea. Entonces, claro, cuando vas viendo personajes o situaciones especialmente buenas, que reconoces cuando vas repasando las escenas que una te ha quedado especialmente bien, pues dices, oye, ¿y si tiro por aquí? Entonces vas variando ciertas cuestiones. Pero, pero me resulta muy difícil cambiar el final. Y el final ya está y es el que me gusta y es hacia donde quiero ir.
Entonces, claro, eso me obliga a veces a cambiar un poco las estructuras. Vas cambiando la historia, no sustancialmente, pero sí la vas cambiando un poco, ¿no? Hay escritores que una vez que tienen la estructura, no la cambian en absoluto, porque esa estructura contiene ya los altibajos de la novela, en qué punto tienen que estar, dónde tiene que estar un punto álgido, dónde tiene que estar un punto bajo. Por ejemplo, Santiago Posteguillo. No sé, siempre pongo su ejemplo porque es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Santiago Posteguillo traza toda la historia con todos los puntos álgidos, todos los puntos bajos, donde el personaje principal tiene que enfrentarse a la muerte, donde el personaje principal tiene que enfrentarse al amor, donde el personaje principal tiene que sucumbir, donde tiene que renacer. En fin, bueno, ese tipo de cuestiones ya las tiene muy, muy marcadas desde el principio. Entonces, digamos que todo el proceso de escritura es un paso, entiéndaseme es un simple paso, iba a decir, con lo de simple, es complejo, pero al final es un paso por todos esos hitos. Mientras que los que no establecemos una estructura tan matemática al principio, pues vamos variando un poco en función de cómo nos va saliendo la cosa. Entonces no cambias en la esencia, pero sí cambias ciertas cuestiones y sí cambias a lo mejor el destino de un personaje a medida que vas trazando la historia. Pues bordado, te ha salido bordado. Y eso que el anterior me encanta Uy, también, ¿eh? se te ha cortado Lágrimas un de poco. oro es preciosa. Pues felicidades y como todos los demás, Gracias. se me corta, se me va Ahora he ¿Me retomado otra oís? vez el vídeo. Simplemente, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias. Hola, José Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Lo primero, darte las gracias porque has hecho un libro que tiene todo. Tiene aventuras, tiene espionaje, tiene amor, tiene historia. Me ha encantado. Me lo he pasado genial, Gracias. pero genial, genial. Y hay un montón de preguntas por hacerte. Mira, una de las preguntas que te quería hacer es, eh, realmente la trama es en poco tiempo, pero tú Sí. metes un montón de personajes, ¿vale? ¿Te ha costado mucho hacer eso? No me ha costado porque buena parte de los personajes son reales, son personajes que existieron. Entonces son, por decirlo así, un adorno. Es decir, son personajes necesarios para que mis personajes de ficción vayan pasando por donde yo quiero que pasen, ¿no? Pero, por ejemplo, si quiero que Luz se entreviste con Goering, pues tiene que acompañar a quien sí de verdad se entrevistó con Goering, que fue el teniente coronel Luis de Riaño, ¿no? Entonces, digamos que muchos de ellos, pues eso, son personajes que existieron en realidad y que pasaron por todos esos lugares. El resto, mis personajes de ficción, fundamentalmente, pues no solo Armando y Luz y la niña, sino también pues Cora Januf, Ricardo Dardi, y pocos más. El resto son personajes que realmente están ahí un poco para ayudar a estos cuatro a tener todo su periplo, ¿no? A Yo, recorrer todas estas ciudades. yo, de hecho, de quien te quería preguntar era de Dardy, porque a mí me ha Mm, encantado ese personaje secundario. Como mm. secundario, además, muchas veces pensaba, digo, ¿no se le habrá ido alguna vez que se te fuese para querer meterse más? De todas las maneras, con él has conseguido tenerme en vilo, porque Sí, nunca sabía lo que iba a hacer, ¿eh? es un personaje como Cora Januf, que cuando lo vas describiendo te va quedando bien y dices, sí, ¿ahora qué hago con este hombre, no? Pero al final tiene que ser el malo, este tiene que ser el malo. Me daban ganas de que no lo fuera, pero tiene que ser el malo. Entonces, pues nada, lo vas llevando y hasta el destino final. Pero es cierto que es de esos personajes que te dan ganas de escribir más cosas y de escribir más lo que piensa, por qué ha llegado a donde ha llegado, por qué es capaz de vender armas a cualquier precio, por qué es una persona tan ambiciosa, porque, en fin, bueno, nos gustaría indagar más en esa persona, hacer un spin-off y trazar la vida, la infancia, la juventud de Ricardo Ardi, que seguramente daría para mucho. Pero será, dices que es ficticio, pero es que realmente puedes llegar hasta pensar que puede ser real, ¿eh? Que puede ser perfectamente un personaje real.
Sí, porque hay muchos Ricardo Dardis por el mundo. Pues Muchos será que por eso. lo hemos hablado antes. Muchos Ricardo Dardis venden mascarillas obsoletas, muchos Ricardo Dardis venden armas obsoletas. ¿Qué más da? Así que esto es, el mundo está plagado de Ricardo Dardis. Y escucha, hay otra pregunta, y acerca de las empresas armamentísticas que has puesto y que has hablado de ellas, ¿son reales? Sí, son todas reales, salvo la del epílogo, ¿no? La nota biográfica de Elsa Archer, que es que montan una empresa en Estados Unidos, no sé cuánto tal, esa no, ¿no? Pero el resto de las empresas con las que toman contacto durante la novela, durante el resto de la novela, sí, todas son reales y todas tuvieron alguna participación en el conflicto. Pues muchísimas gracias, enhorabuena, un premio súper merecido. Y la verdad es Gracias, que lo mejor de todo es lo bien que se lo pasa a uno leyendo tu novela. O sea, me gracias, parece genial. Me gustaron las dos otras y esta me ha encantado, muchas realmente. gracias, Así que gracias. muchísimas gracias a ti siempre. ¿Alguna pregunta más quiere hacerle a alguien? Fernando. José Luis, una pregunta, porque yo me he dado cuenta, viendo a los personajes, que ahí realmente en el fondo, prácticamente no hay casi nadie bueno. Todos tienen sus luces y sus sombras, ¿no? ¿Eso lo has hecho tú consciente o te ha salido solo? Eh, no, en realidad es que yo creo que todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Es verdad que hay mucha gente muy buena por todas partes, ¿no? No hay, es cierto, ¿no? Pero también es cierto que en situaciones, como decía antes, extremas, como una guerra, es muy difícil que afloren los buenos sentimientos. Cuando estás rodeado de muerte, de desgracia, de ataques, de peligro, cuando estás expuesto al peligro permanente y tal, es muy difícil que te salga, o al menos a mí me lo parece, por eso a todos les sale un poco de maldad, ¿no? Muy difícil que te salga lo más, salvo a quien esté en retaguardia, gente que está digamos, no expuesta directamente a los rigores de la guerra, llevando a cabo labores humanitarias o los sanitarios que a lo mejor están en otro punto y tal. Pero no sé, hay un libro que me llamó mucho la atención que se titula Anatomía del Valor, Anatomía del Valor de Lord Moran, que fue un médico que participó en la Primera Guerra Mundial y luego fue médico de, de Churchill. Y este hombre dejó escrito pues, todo lo que le había pasado, cómo trataba él a los soldados en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, habla mucho de los trastornos de la guerra. Él se dedicaba fundamentalmente a tratar no las heridas de los soldados, sino la cabeza de los soldados. La cabeza de los soldados que habían estado en el frente, luego él los trataba porque decía que todos acababan con algún trastorno y no eran trastornos precisamente para desarrollar la bondad, venían con trastornos, pues auténticamente estaban destrozados. O sea, era gente que en esos momentos no podía hacer mm, nada en condiciones, ¿no? Y me llama mucho la atención el libro por cómo describe lo que te sale de dentro cuando ves que te matan al amigo, al compañero, a quien tú conocías de no sé cuánto, cuando ves que bombardean una ciudad donde conocías o donde estaba tu familia, cuando tal, ¿qué te va a salir en esos casos? Tienes que ser un santo de altar para que te salga la bondad ahí, ¿no? Ahí lo que te sale es lo peor que el ser humano lleva dentro, ¿no? Entonces, no quiero decir que todo el mundo fuese malo, no quiero decir que todo el mundo sea malo, pero sí hasta los mejores, hasta las mejores personas en un momento determinado sacan las garras y son capaces de hacer daño y es lo que ah, parece que después de estudiar muchos testimonios parece que sale en situaciones extremas como es una guerra. Hombre, yo te lo decía porque hay veces que a lo mejor creamos personajes que les tenemos mucho cariño, queremos que sean los protagonistas y al final no tienen un borrón. Y los tuyos, pues, tienen sus sombras, tienen sus luces, que es un punto
más de calidad en la novela, porque ya te digo, yo como mi compañera, a mí me ha tenido como diciendo, bueno, aquí hay dos bandos, dos historias paralelas, se entrecruzan, pero esto cómo va a terminar, ¿no? Se corta el vídeo, Fernando. No, no me Lo, llega el ul- vídeo con... Lo último no se ha lo oído. último no se ha entendido. No, lo último ha aparecido la imagen congelada. Bueno, y se ha quedado congelado. Sí. Se ha Yo quedado de todas las congelado. perdona, mientras que llega Fernando, yo sí que la verdad es que con lo que estabais hablando, a mí los personajes me han Ha ido. hecho sentir la desesperación que pasaban, ¿vale? Y Ya más ha si me vuelto. con toda la gente que los rodea, los pocos escrúpulos que pueden llegar a tener. De todas las maneras, ¿eso cómo lo consigues realmente? ¿Tienes algún método para hacerlo? Porque es curioso, ¿no? Que tú vas leyendo y te vas metiendo que parece que soy yo el personaje, digamos. No, yo creo que cada vez que tienes que escribir y describir un personaje, tienes que hacer un esfuerzo de imaginación, es decir, intentar meterte en el pellejo del personaje. ¿Qué creo yo que haría el personaje si existiera de verdad en una situación como esta? Me puedo equivocar, pero ese es mi personaje. Mi personaje actúa así porque yo creo que una persona en sus circunstancias actuaría así. Entonces, vamos, una persona con sus características, es decir, no es lo mismo Ricardo Dardi que Luz, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que una ama de casa o una profesora de alemán con una niña en París y no sé cuándo tal, en estas circunstancias, Luz actuaría así. Me puedo equivocar, pero mi Luz actuaría así y actúa así, ¿no? Entonces, intentas que sean personajes creíbles, porque al final el lector se va a dar cuenta enseguida si es un personaje creíble o no, por los diálogos, por la forma de comportarse, por la forma de conducirse por la vida. Entonces, intentas recrear personajes que podrían existir perfectamente. Es que lo haces genial. Muchas gracias. Es la idea, porque si no, si los personajes no transmiten Mm. realidad, si no pueden ser personajes reales, mal vamos. Pues me permites que, porque Sí, yo tenía, ay, perdón, no, No, sí. no, nada, da igual, no, no importa. ay, que no te había visto, Belén. No, solamente No pasa nada. cuando yo me refería, cuando he hablado contigo a ese tono, yo subrayo un par de frases, no voy a, solo te voy a decir una porque me ha gustado, que hace referencia a tus protagonistas, a esa tercera España, y que dice, en una guerra siempre se necesita la ayuda de alguno de los dos bandos. No tomar partido por ninguno también supone no tener amigos en ningún sitio. Ahí está, entre dos aguas, Armando y Sí, la frase me encantó. y además lo que le pasó a esa tercera España, ¿no? Que al final tuvieron que decantarse, quisieran o no quisieran. Tú dime de dónde eres. Bueno, pues soy, ya que estás tú aquí, de lo tuyo. No debería decir lo contrario, a ver si me vas a pegar un tiro, ¿no? Entonces, lamentablemente es lo que le pasó a mucha gente. Creían o no creían en los ideales de quien estaba a su lado, pero en un momento determinado, pues tenían que sumarse a uno de los dos bandos por lo que sea, ¿no? Bueno, solo quería decirte que me gustó mucho eso que pones al principio de Pablo de Azcárate, ese trocito, nada, Ujú. en el introito, cuando dice que compara la embajada de España en París, pues, bueno, con un bazar oriental, ¿no? De Ujú. todo el mogollón que había. Realmente era tan así, porque, claro, yo cuando lo leí digo, ostras, o sea, no, yo sabía que había muchísimo espionaje, sé que lo hubo durante la Segunda Guerra Mundial en España, porque siempre me ha gustado mucho ese tema del espionaje, y bueno, y he leído bastante sobre eso, pero que la embajada tan pronto y con respecto a nuestra guerra fuera así, me parece que esa descripción, bueno, además de que es fabulosa, realmente era tan así. Claro, he querido poner esa frase para que se vea que no exagero en la novela, es decir, oye, que lo dice el propio Pablo de Azcárate, ¿no? En las primeras semanas
durante las 2 últimas semanas de julio y todo el mes de agosto, la embajada española en París fue como un mercadillo. Mercadillo al mejor postor, ofertas increíbles, estafas continuas, comisionistas de todo tipo, y tal. Y eso que quienes se hicieron cargo de la embajada eran intelectuales. Es decir, estaba Fernando de los Ríos, estaba Albornoz, estaba el escritor Corpus Vargas, es decir, estaba el coronel Luis de Riaño, es decir, era gente que Sí, no muy eran simpáticos. cualquierillas, eran personas muy, muy preparadas y con la cabeza muy bien amueblada y tal. Y sin embargo, ¿cómo tenían que estar de desesperados para que los estafaran de esa manera, ¿no? Entonces, hasta el 4 de septiembre, que Largo Caballero llega al gobierno y pone un poco de orden en la embajada española en París, hasta ese momento aquello es un desastre tras otro, o sea, un verdadero desastre. Es más, funcionaban mejor eh, los diplomáticos oficiosos, los de Quiñones de León establecidos en el Hotel Meurice de la Rivoli, funcionaban mejor que la propia embajada española en París. Un auténtico desastre. Durante todo el mes de agosto y finales de julio, un desastre. Todos los centros estos de armas que nos mencionas, Mm. Bélgica, Toulouse, todos realmente eran, porque yo sí que sabía, bueno, lo de Toulouse sí que tenía mucha idea, pero que Bélgica fuera un centro así como de venta de armas tan importante, Mm. pues la verdad reconozco que no, o sea, no había leído nunca nada en que eso me saliera, no me sonaba absolutamente de nada. Y, Sí, especialmente en Lieja. Lieja era una gran productora de armas en aquel momento y lo que pasa es que todo el escenario europeo cambió con la Segunda Guerra Mundial, pero en esos momentos Lieja era importantísimo y normalmente embarcaban luego en el puerto de Amberes. Entonces pasaban siempre por ferrocarril a Amberes y en Amberes ya los distribuían a donde fuera, ¿no? En el caso de España, pues tal como lo reflejo en la novela, esos dos convoyes, los dos, fueron reales, no exactamente en esos días, pero con unos días de diferencia, esos dos trenes llegaron al puerto de Amberes y se embarcaron. Y además sucedió tal como yo lo cuento, es decir, venía uno para cada bando y al final los sublevados consiguieron llevarse los dos, el que venía para las tropas gubernamentales y el que venía para las tropas sublevadas desde los dos, uno desde Berlín y el otro desde Lieja. Y los dos se embarcaron para un puerto controlado por los sublevados. pues muchas gracias, porque aunque ya te lo he dicho antes, mi madre siempre decía que no había nada como... Ella tenía dos favoritas, la de piratas y la de espías. Y ella decía que una buena novela de espionaje era lo más de lo más. Y bueno, pues como decía Asten y como han dicho todos, pues la verdad que me lo he pasado muy bien, muy bien, muy bien, porque además que los espías eran con defectos, porque claro, no eran espías al uso, eran pues que les había tocado ser espías, como si me toca a mí y pues haces lo que puedes. Entonces, bueno, me ha gustado ver que tienen esos fallos, que tienen, no son profesionales, por decirlo así. Entonces, bueno, Efectivamente. muchísimas gracias de verdad porque no sé, me ha sorprendido mucho, la verdad que está bien, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Belén. ¿Alguien más quiere preguntar? Eh, yo. Tere. Era respecto a lo que hablaba Belén de Bruselas, porque a mí también me ha sorprendido. Y sí se saltaron todos los tratados internacionales de justicia también, ¿no? Bélgica siempre. Bueno, sí. Luego tenemos nosotros la leyenda negra, pero Sí, Bélgica siempre anda por ahí Bélgica siempre va a zigzagueando. su bola, sí. Sí, sí. Es que lo tenía apuntado, me había sorprendido también mucho, igual que a Belén, lo de Bruselas. Pues nada. Bueno, ya hemos preguntado todo. Ya cuando uno está a Perdón, gusto. perdón. Ay, perdón, es verdad, Natalia, perdona, cariño. Nada, nada. Simplemente saludar a José Luis, ¿Qué tal? decir que ¿Cómo hemos estás? pasado una tarde estupenda contigo, porque no solamente con la novela, sino con esta charla que nos has dado, que ha sido, vamos, fructífera totalmente de datos y de completar curiosidades del libro, que estos Zoom, la verdad que con los autores nos viene genial, porque fíjate qué cantidad de dudas y de curiosidades que nos has eh,
nos has dado. Y nada, yo solamente quería saber cómo se compagina un cargo político como el que tienes tú con ser escritor, porque cómo llevas esa diferencia de aquí soy político, aquí empieza mi vida particular y soy escritor. Bueno, lo primero es aclarar que mi cargo no es político, aunque sí es cierto que está puesto por el gobierno que tenemos actualmente en Extremadura. Es un cargo de confianza. Y pues, lo aclaro porque yo no podía ser político y podía estar afiliado a un partido, pero no lo estoy, no lo he estado nunca. Pero sí es cierto que estoy de secretario general de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, lo cual ya es bastante raro porque es la primera vez que yo sepa que ponen a un escritor como secretario Claro, general por eso de digo, la madre mía, Consejería. alguien que Y sabe. bueno, pues para que os hagáis una idea, claro, yo ahora mismo es imposible, o sea, no soy capaz de sacar ni media hora para escribir, ¿no? Mi planteamiento ahora es conseguir escribir una novela en los 4 años que me va a tocar estar aquí, porque es que si no es imposible. Ahora, no porque no saque tiempo, es decir, que saco tiempo, se lo resto al sueño y se acabó, ¿no? Pero claro, cuando me pongo a escribir, se me va la cabeza todas las cosas que he dejado por hacer durante el día. Todo lo que me queda, las llamadas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por cerrar, etcétera, etcétera. Entonces, me planteo ahora escribir más lentamente, más tranquilamente. Me voy documentando ahora para mi siguiente novela y el proceso de escritura pues vendrá una vez que todo esto se haya estabilizado, porque al principio los primeros meses siempre cuestan más y tengo como objetivo, pues, al final de estos 4 años, tener otra. Claro, no puedo estar 4 años sin publicar. Entonces, como os decía antes, tengo otra novela escrita, que es mi seguro para estos 4 años. Entonces, mi idea es publicar durante estos 4 años al menos 2 novelas, aunque sea una cada 2 años. Pues nada, muchas gracias, José Luis. Como siempre es un placer hablar contigo y nada, a mí me ha gustado mucho, como decían mis compañeros, por eso no he querido tampoco intervenir mucho, porque te iba a preguntar más o menos lo que te han dicho ellos, pero a mí me gustaría que siguieras más por la parte histórica, que me ha gustado más, Sí, como las anteriores, pero sí, Cualquiera. ya está. sí, Bueno, sí. un beso, José Luis, gracias. Mi próxima novela será histórica. Y te iba a preguntar, y sí, qué bien. Qué Bueno, bien, qué bien. sabes que escribas lo que escribas, te seguiremos la Sí, la pista verdad y que sí. seguiremos leyendo. Y bueno, ya estamos en contacto, o sea que cualquier cosa que necesites ya sabes dónde estamos. Ha sido un placer, José Luis, lo mismo leerte que escucharte. O sea que espero que nos veamos en feria o próximamente, que bueno, seguro que en junio te traen para la feria. Sí, Y seguro, nada, seguro. A la de Madrid no puedo pues faltar y las demás que nada, me van surgiendo por ahí, bueno, pues ya pues apareceré por nada, más sitios, ya, pero en ya, Madrid seguro. ya nos avisarás o ya no, y lo iremos viendo porque las editoriales Claro, siempre lo ponen todo en sí. la feria. Pero bueno, si nos avisa, pues ya iremos para allá todos y bueno, nada, lo que haga falta. Ha sido un placer, ya te digo, y hasta Igualmente, pronto, hasta pronto. Un beso igualmente. Hasta enorme. luego, muchas Hasta luego, gracias. gracias. Adiós. Un Chao, beso. Adiós. 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 Chao.